La paz de Dios con ustedes, hermanos. Mi nombre es Lisette. Yo pertenezco a la comunidad Talita Kun, que forma parte del movimiento misionero Santa María de Nazaret. Y hoy tengo la gracia de poder compartir con ustedes este espacio. Yo me quedo a casa con Cristo. Vamos a comenzar pidiéndole al Espíritu Santo que se derrame sobre nosotros para que todo lo que compartamos sea para mayor gloria de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, dulce huésped del alma. Ven, Santo Espíritu de Dios. Ven, luz divina, ilumina todo nuestro corazón. Ven mediante la dulce y poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María Santísima. Ven a llenarnos de tu presencia. Ven a tomar nuestro sentir, nuestro pensar, nuestro actuar. Ven, Espíritu Santo, y ábrenos que tus siervos te necesitamos. Anhelamos de ti y te escuchamos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, como habíamos comenzado el miércoles pasado, vamos a compartir este miércoles y el miércoles que sigue, pues las características que el Papa Francisco nos habla en su carta apostólica Patris Corde. Esta carta apostólica pues ha sido escrita en motivo de los 150 aniversario de la declaración de San José como patrono de la Iglesia Universal. La semana pasada veíamos la característica de Padre amado y Padre en la ternura, y esta semana vamos a ver la característica de Padre en la obediencia y Padre en la acogida. Para ello vamos a comenzar leyendo el capítulo 1 de Mateo, el versículo del 18 al 25. Dice la palabra: el nacimiento de Jesucristo sucedió así. Su madre María estaba comprometida con José, y antes del matrimonio quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, pensó abandonarla en secreto. Ya lo tenía decidido cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María como esposa tuya, pues la criatura que espera es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo a quien llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por medio del profeta. Mira, la Virgen está embarazada, dará luz a un hijo, que se llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María como esposa, y sin haber mantenido relaciones, dio a luz a un hijo al cual llamó Jesús. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, en esta primera característica de Padre en la obediencia, pues primero vamos a ver qué es el concepto de obediencia. Pues este concepto se deriva del oír, de la palabra oír, y significa siempre la disposición de escuchar al otro y hacer su voluntad. Escuchar y obedecer pues proceden de la misma raíz etimológica. En el latín, audire y oboedire están relacionados con la raíz hebrea del shemar, del escuchar. Es decir, que para nosotros obedecer, primero escuchamos aquello que se quiere y luego nosotros obedecemos. El Shema era: escucha, Israel. Esto que Dios te está diciendo, escúchalo, y no solamente que se quede ahí en el escuchar, sino que cúmplelo, haz la voluntad. Vamos a ver en el versículo de Mateo que leíamos, pues cómo nos dirá el versículo 24, que cuando José se despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado, es decir, obedeció a lo que el ángel del Señor le había ordenado, le había dicho. San José demostró gran obediencia en todos los mensajes divinos que él recibía. Nosotros vamos a ver en los 4 sueños de San José que hay una acción, que lo que seguirá es la acción. Veíamos en el capítulo 1 de Mateo, cuando el ángel le dice que acoja a María, que reciba a María, que él se levantó y la recibió, que él pues cumplió lo que hizo, lo que el ángel le había dicho. Y veremos también en la huida de Egipto, en el capítulo 2 de Mateo, versículo del 3 al 15, dice: cuando se fueron, un ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levanta, siempre hay una orden y él la cumple. Toma al niño y a su madre, huye a Egipto y quédate allí hasta que te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Mira el versículo 14, se levantó, la acción de José, la obediencia de José, se levantó todavía de noche, tomó al niño y a su madre y partió hacia Egipto, donde recibió hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que anunció el Señor por el profeta: de Egipto llamé a mi hijo.
Entonces Herodes, al verse burlado por los magos, se enfureció mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores, según el tiempo que había averiguado por los magos. Veíamos en estos versículos que pues José hace lo que el ángel le va diciendo, ¿no? El versículo 14 nos dirá, se levantó, es decir, la acción, él cumple, no solamente se queda en este escuchar, como habíamos visto en la descripción del concepto, él escucha y esta escucha procede a una acción, al cumplimiento de esto que ha escuchado. Esa es la obediencia de José. En el regreso de Egipto, nos dirá en el tercer sueño de San José, capítulo 2 de Mateo, versículo 19 al 21, a la muerte de Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo, levántate, una nueva orden. Toma al niño y a su madre y regresa a Israel, pues han muerto los que atentaban contra la vida del niño. Y este es el cumplimiento, en el versículo 21 veremos el cumplimiento de lo que el ángel había dicho. Se levantó, tomó al niño y a su madre y se volvió a Israel. En el cuarto sueño, en la estancia en Nazaret, vamos a ver que dice el versículo 22 del capítulo 2 de Mateo, pero al enterarse de que Arquelao había sucedido a su padre Herodes como rey de Judea, tuvo miedo de ir allí, y avisado en sueños, se retiró a la provincia de Galilea y se estableció en una población llamada Nazaret, para que se cumpliera lo anunciado por los profetas. Será llamado Nazareno. Pues vemos en todos estos versículos, hermanos, cómo hay una orden y cómo hay un cumplimiento, una acción de San José. San José no se queda en el escuchar, porque puede haberse quedado también en el oír y no haberlo cumplido, pero él acoge esto que escucha y lo lleva a la acción, lo cumple. Y vemos también que nos dirá en el Evangelio, sobre todo de San Lucas, que demostró su compromiso siguiendo las leyes que se regían en ese tiempo. Por ejemplo, en los ritos de la circuncisión de Jesús, la purificación de María, después del parto y en especial la presentación del primogénito a Dios. Es decir, que San José cumple aquellas leyes de Dios que también se habían mandado en el Éxodo, en Levíticos. Él sigue como buen judío toda la tradición, todas aquellas leyes que Dios había dado pues a los primeros patriarcas. Hermanos, entonces en San José vemos que en cada circunstancia de su vida, pues José supo pronunciar su sí, como María en la Anunciación y Jesús en Getsemaní. Vemos esta sagrada familia, pues que es la familia del sí, del hágase, el del disminuir en mis planes para que se den los planes de Dios. Es bueno preguntarnos a nosotros qué tanto hacemos eso, ¿no? A veces queremos tú y yo imponer nuestros planes a Dios, decirle, Señor, yo quiero que sea de esta manera, yo quiero que suceda así, y no somos dóciles para acoger lo que el Señor nos va presentando. En la vida oculta de Nazaret nos dirá el Papa Francisco en su carta apostólica que en la vida oculta de Nazaret, bajo la guía de José, Jesús aprendió a hacer la voluntad del Padre, que prefirió hacer esta y no la suya propia y se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Nos dirá el Papa que pues gracias a esta obediencia la gracia se nos ha sido dada. La gracia nos viene por la obediencia de Jesús y humanamente, ¿de quién aprendió Jesús esta obediencia? Pues la aprendió de San José, viendo que él pues cumplía lo que el Señor le decía en sueños, cumplía los ritos de la ley de Dios que estaban establecidos en el tiempo de los judíos, pues él lo hacía, él cumplía. Así es como Jesús aprendió a ser obediente y gracias a esa obediencia pues se ofreció en la cruz para salvación nuestra. Hermanos, a veces en esos tiempos se ve como que a la persona obediente, alguien como que, ay, qué monse que eres, qué bobo que eres, que tú debes imponer tu opinión, ¿para qué vas a obedecer? Se nos presenta mucho lo contrario, ¿no? Como la rebeldía como un valor ahora. Pero eso no es así. Si nosotros queremos ser maduros espiritualmente, pues eso va a implicar obedecer. Si tú quieres discernir quién es una persona madura en la fe, pues tienes que ver su nivel o su grado de obediencia. Nos dirá el Evangelio de San Juan en el capítulo 21, en el contexto en el que el Señor ha resucitado y se les presenta a Pedro y los discípulos y le pide a Pedro que apaciente sus ovejas, le dirá en el versículo 21 que cuando él era pues joven, nos dirá en el versículo 18, perdón, del capítulo 21,
Te lo aseguro, cuando eras joven tú mismo te vestías e ibas donde querías. Cuando seas viejo, extenderás la mano, otro te atará y te llevará donde no quieres. Es decir, que la madurez espiritual va a implicar una obediencia. Tú y yo queremos pues crecer y ser maduros espiritualmente, pues entonces necesitamos obedecer a lo que el Señor nos propone para nuestra vida. Si un hombre quiere unirse verdaderamente a Dios, tiene que pues ofrecerle su voluntad. Le tiene que ofrecer su amor y esta obediencia, pues la voluntad es la que ama y la que obedece. Si tú y yo queremos al Señor, si tú y yo decimos, sí, pues yo amo al Señor, entonces estamos invitados a entregarle nuestra voluntad. Eso es lo más propio, porque el Señor nos hizo libres, nos ha dado el libre albedrío. Y si tú y yo queremos entregarle algo al Señor, pues es nuestro amor y nuestro amor va a ser reflejado, va a ser concreto en la obediencia. Lo que más nos cuesta a veces, hermanos, es entregar esa obediencia, es entregar ese voy a seguir, Señor, lo que tú me pides y voy a morir a mis propios planes o a mis propias maneras de hacer las cosas. Algo propio que tenemos, pues, es esta obediencia. Nos dirá Santo Tomás de Aquino que todas las obras pues, no son meritorias a Dios, sino están hechas con obediencia. Sería como si hicieran sin caridad. Tú y yo podemos hacer grandes proyectos, tú y yo podemos hacer muchas cosas en nombre de Dios, pero si estas no se hacen en obediencia, pues se hacen sin caridad. De repente, si, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Si yo estoy aquí predicándote por ego propio, para que me miren, entonces esta no es meritoria para mi salvación. Pero si yo lo hago por obedecer al Señor, pues entonces esta está hecho es una obra meritoria para él. Nos dirá Santo Tomás que todas las obras pues no son meritorias a Dios, sino están hechas con obediencia. Si no estamos obedeciendo lo que Dios nos pide en cada una de las cosas, por eso estamos llamados a preguntarnos, Señor, ¿tú qué quieres para mí, no? ¿Qué hago yo con mi vida? ¿Tú qué quieres que yo haga? Santa Teresa de Jesús nos dirá que yendo con limpia conciencia y en obediencia, nunca permitirá el Señor que el demonio nos engañe. No hay camino que más pronto lleve a la suma perfección que la obediencia. Nos pondrá el ejemplo esta santa de una señora que pues iba muy seguido a misa y tenía un director espiritual que le había aconsejado que corte con determinadas cosas, pero ella no hacía caso al director espiritual. Entonces, eh, esta santa decía que estas comuniones, si bien pues no están teniendo todo el fruto que deberían tener porque no está siguiendo en obediencia lo que su director espiritual está pidiendo. Y a veces tú y yo, hermanos, estamos así, tú y yo podemos ir a misa, podemos comulgar, pero no estamos obedeciendo a lo que el Señor nos pide, no estamos obedeciendo a lo que nuestra Madre Iglesia nos propone. Y de repente estamos de acuerdo pues con la ideología de género, estamos de acuerdo con el aborto, con cosas contrarias a lo que la Iglesia nos enseña. Entonces estamos llamados a ser obedientes. Y nos dirá San Benito en la regla que la obediencia solo será grata a Dios y dulce a los hombres cuando se ejecute sin miedo, sin demora, sin frialdad y sin protesta. Vemos en San José todas estas características, ese obedecer sin miedo, no es que en el pasaje que nos presenta Mateo de que se va a Egipto, pudo haberle dicho José, ¿no? Pero ¿de qué voy a vivir? ¿Cómo va a ser esto? Mira, no voy a poder llevar todas mis herramientas, sino que él acoge la voluntad de Dios, confía en Dios, no hay frialdad, sino que se da por entero y sin protesta, no murmura, no se queja. Y tú y yo estamos invitados a eso, porque a veces tú y yo decimos, bueno, ya Señor, voy a hacer lo que tú me pides, pero quejándonos de mala gana, demorándonos. En San José vemos que la obediencia es una obediencia perfecta, sin miedo, sin demora, sin frialdad y sin protesta. Nos dirá San José María Escrivá que la fe de José no vacila, su obediencia es siempre estricta y rápida. Para comprender mejor esta lección que nos da aquí el Santo Patriarca, es bueno que consideremos que su fe es activa y que su docilidad no presenta la actitud de la obediencia de quien se deja arrastrar por los acontecimientos, porque la fe cristiana es lo más opuesto al conformismo o a la falta de actividad y de energías interiores. José se abandonó sin reservas en las manos de Dios, pero nunca rehusó reflexionar sobre los acontecimientos, y así pudo alcanzar del Señor ese grado de inteligencia de las obras de Dios que es la verdadera sabiduría. Es decir, que no es un obedecer por obedecer, hermanos. No es que ya me mandan esto y yo lo hago, no. No, sino es una obediencia
sabiendo escuchar quién nos está mandando, sabiendo escuchar de dónde viene la voz, para que tú y yo sepamos escuchar la voz, para que tú y yo sepamos discernir la voz de Dios, si es la voz de Dios, si es la voz de la carne o es la voz del diablo. Necesitamos ser asiduos a la oración y a la lectura de las palabras. Si tú y yo conocemos la palabra de Dios, si tú y yo oramos, tenemos una vida interior, entonces vamos a poder saber, esto me está pidiendo el Señor, reflexionarlo y llevarlo a práctica, o podemos poder saber, esto no está viniendo de Dios, entonces no tengo por qué obedecerlo. Hermanos, José, pues vemos en el cumplimiento de todas las leyes que se había establecido en Levíticos y en el Éxodo, en la presentación del niño, que él conocía la palabra de Dios, es decir, que él sabía y que él en su vida interior pues oraba, por eso es que también tenía estos sueños en los que se le revelaba el Señor. Es por eso que él sabía discernir y saber esto es lo que Dios me está pidiendo, no es una obediencia pues como el que sigue la corriente, sino es una obediencia reflexiva y que llega a cumplimiento porque sabe qué es lo que Dios me está mandando. Si tú y yo queremos conocer qué Dios quiere para nosotros, porque para poder obedecer o seguir lo que se nos pide necesitamos saber qué Dios quiere, necesitamos orar y necesitamos pues la lectura de la palabra. Nos dirá también José María Escrivá que así fue la fe de San José, plena, confiada, íntegra, manifestada en una entrega eficaz a la voluntad de Dios. San José es un hombre que también se entrega a lo que Dios le propone, en una obediencia inteligente y que con fe, con la fe, la caridad y el amor. Es una obediencia pues hecha con amor, con inteligencia, entregándose totalmente. Al igual que San José, pues estamos llamados tú y yo a obedecer aquello que Dios quiere para nosotros. Y la cuarta característica que veremos hoy, bueno, pues, es padre en la acogida. Nos comenzará el Papa Francisco diciéndonos que José acogió a María sin poner condiciones previas y en su duda de cómo hacerlo mejor, Dios lo ayudó para optar iluminando su juicio. Se nos dirá en base al pasaje que leíamos al comienzo de esta prédica en Mateo capítulo 1, la duda de San José de qué hacer al enterarse del embarazo de María. Y nosotros vemos, pues, no una duda de la reputación de María, porque José conocía el corazón puro e inmaculado de María, sino una duda en el sentido de ¿qué hago yo? ¿No? José se preguntaba en eso, podríamos decir, ¿qué hago yo ante este misterio? ¿Qué hago yo ante esto que me supera? ¿Qué hago yo ante este plan de Dios? Yo debo estar aquí con María, yo no debo estar, de repente el Señor no quiere que yo me quede aquí, sino que haga otra cosa. Preguntarle al Señor, ¿qué quiere? ¿Qué quieres tú, Señor, en medio de este misterio más grande, en este misterio, pues, que me sobrepasa, ¿no? Y es allí donde Dios ilumina su entendimiento y le regala este sueño para poder llevar a cabo algo. San José, pues, nos enseña a coger la realidad tal y como viene. En medio de esta situación que ha pasado, pues San José nos enseña a poder acoger lo que se viene. Veremos en la huida a Egipto, en el capítulo 2 de Mateo, en el versículo del 13 al 15, cuando el ángel pues le dice en sueños que tome al niño y a su madre y huyan a Egipto, que San José lo hace, acoge esta realidad pues como se le presenta. No le pregunta al ángel y de qué voy a vivir allá y dónde me voy a quedar y por qué tengo que ir ahora, mejor voy mañana, no, sino que la acoge tal y como es la realidad y la cumple. San José, hermanos, acoge los planes de Dios y tiene la capacidad de reconfigurar sus planes por los planes de Dios. Él no se pone a decir al Señor, pues yo tenía pensado quedarme aquí en Belén, ¿por qué me mandas a Egipto? Sino que acoge lo que el Señor le está pidiendo y cambia sus planes, se reconfigura, buscando siempre lo que Dios quiere. Por eso pidámosle a San José querer aquello que Dios quiere para nosotros, hermanos. Nos dirá Monseñor Munilla que San José sabía florecer donde Dios lo había plantado. Y nosotros estamos invitados a eso, a florecer donde Dios nos ha plantado, donde Dios nos ha puesto. En la realidad, en tu hoy estás invitado a florecer. A veces tú y yo decimos, Señor, cuando mi familia se convierta, yo voy a poder servirte más. Señor, cuando tenga un trabajo que gane más, pues voy a poder dar diezmo. Señor, cuando pues me den menos trabajo, voy a poder orar más. Y a veces vamos poniendo muchos peros, pero
en esta característica de Padre a la acogida se nos propone y se nos vuelve a recordar que estamos invitados a florecer donde Dios nos ha plantado. En medio de nuestras situaciones complicadas, en medio de donde tengamos de repente, Señor, me tocó una infancia complicadísima, me pegaron, me hicieron sufrir mucho, pues en medio de eso el Señor te invita a florecer en esa realidad. Pues Dios puede hacer maravillas y Él hace todo nuevo. Dios nos invita a florecer en donde nos han plantado, en medio de la situación que vivimos hoy. Y es que Padre en la acogida, que es San José, mostrándonos cómo nos adaptamos a los planes de Dios, porque a veces tú y yo tenemos la tendencia de tenerlo todo claro para poder dar un paso, pero las cosas no son así, requieren una confianza en Dios. A hoy muchas veces tú y yo, no sé si te pasa a ti, pero a mí prefiero tener las cosas claras, es como que el contrato, ¿no? Ya a ver cuáles son las cláusulas, tener todo claro para poder firmar. Y a veces queremos eso con el Señor, ¿no? A veces queremos, Señor, ya explícame todo, cuál es tu proyecto para yo poder cumplir. Pero en los planes de Dios no es así. No es así. José nos enseña que va cogiendo cada cosa que se le va dando y va cumpliéndola. Los planes de Dios se van mostrando en la medida que nosotros los vamos acogiendo, hermanos. Es como, no sé si tú has visto, bueno, hace algunos meses iba a un retiro y para poder llegar a la capilla, el camino estaba lleno de luces, pero luces que se activaban por sensor. Es decir, que yo estaba aquí y veía más allá la capilla, pero todo lo veía oscuro. Y en la medida que yo iba caminando, la luz por el sensor se iba prendiendo y se iba iluminando. A veces tú y yo queremos tener el camino claro, pero en la fe el camino es así, se va iluminando mientras vamos caminando, mientras vamos acogiendo. Ya nos dirá también la palabra de Dios que quien es fiel en lo poco se le confiará más. Pues hoy en lo que te toca hoy, tienes que confiar en el Señor y acoger lo que el Señor te propone, para que poco a poco Él pueda ir mostrándote su plan. San José probablemente no es que tenía todo claro, todo el plan de Dios clarísimo, pero él confiaba. No tenía claro de repente cómo iba a sobrevivir en Egipto o dónde se iba a quedar, pero él confiaba y lo acogía y lo hacía lo que el Señor le había mandado, y eso también permitía que el Señor se le siga revelando. Pues la vida espiritual, hermanos, de José no nos muestra una vida que se explica, es decir, no nos muestra una vida que tiene todo el plan completo, sino una vida que va cogiendo lo que el Señor le va revelando. Afrontar las situaciones, pues no esperando un cambio de escenario, también nos enseña San José para poder entregarnos. San José nos enseña que no es que hay que cambiar la situación para que tú y yo nos entreguemos a Dios. A veces tú y yo decimos, pues, si cambiara tal cosa, si cambiara mi familia, si mi esposo fuera menos renegón, entonces yo podría ir a comunidad o estar más tiempo en comunidad. A veces queremos que cambien muchas situaciones para poder entregarnos a Dios. Cuando hoy nos pide el Señor entregarnos como estemos, heridos, tristes, alegres, felices, en gracia, habiendo caído, pues hoy el Señor nos invita a poder entregarnos como estemos. Porque recordemos que el Señor hace todo nuevo, y Él puede hacer grandes cosas en medio de nuestra vida, y Él quiere hacerlo, solamente que tú y yo a veces no le damos espacio para que Él pueda entrar. Eh, Debemos preguntarnos, hermanos, pues en medio de las situaciones que pasamos, pues esta situación en la que estoy es la que Dios ha pensado para, acogiéndola a la realidad, la voluntad de Dios en cuanto acontece, tenga lugar a la santificación. Nosotros vemos que en el pasaje de Egipto nos va a decir, en el capítulo 2 de Mateo, versículo 14, se levantó todavía noche, tomó al niño de su madre y partió hacia Egipto, donde residió hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que anunció el Señor por los profetas. De Egipto llamé a mi hijo. Y nos dirá en el versículo 23, y se estableció en una población llamada Nazaret para que se cumpliera lo anunciado por los profetas, será llamado Nazareno. Es decir, que San José acoge esta realidad, acoge la voluntad de Dios, así como sucede, y esto le lleva a santificación, a darse cumplimiento a la palabra de Dios, a darse cumplimiento a lo que ya se había anunciado en las profetas. Tú y yo estamos llamados a acoger lo que Dios ha permitido en nuestra vida hoy, lo que Dios ha pensado hoy, a acoger su voluntad, para que esto, en medio de donde estamos, en medio de lo que vivamos, esta sea el lugar donde se dé al lugar nuestra salvación. Pues sabemos, hermanos, como nos dirá Romanos y el Santo Padre nos hace recordar en su carta apostólica, que todo contribuye para quienes que aman al Señor. Y nos mencionará también el Papa San Agustín,
que nos decía que aún lo que llamamos mal, esta perspectiva general de la fe, la perspectiva de la fe, aquello que llamamos mal, pues puede dar sentido a cada acontecimiento, puede traernos algo bueno. Si tú y yo acogemos nuestra realidad, si tú y yo acogemos lo que vivimos, pues incluso aquello que sea malo puede ser para beneficio nuestro, puede ser para crecimiento. Sabes, hace 3 años yo tuve la experiencia dolorosa de perder a mi mamá, pues de improviso, eh, por algo repentino, y en medio de esa situación dolorosa, pues si bien pasaba este pasaje por mi mente de todo ocurre para bien de aquel que cree, y también el salmo que dice, ¿no? Que aquel que espera en el Señor no quedará defraudado, y aunque no lo entendí, decía, Señor, oye, esto que me duele, ¿cómo va a ser para bien, ¿no? ¿Cómo? Pero ya con el tiempo, el Señor me ha mostrado que definitivamente, pues, esta situación trajo algunas cosas que fueron muy buenas para nosotros, ¿no? Mi familia dio lugar a que mi familia se acercara más a Dios, a que pudiéramos sentir el consuelo de la Virgen María, a que pudiera ver la mano de Dios en medio de mi vida, sosteniéndome, y a poder ver cumplir muchas promesas de Dios en mi vida. Entonces, hoy, en medio de la situación dolorosa que tú estés atravesando, enfermedad, problemas, miedos, todo eso puede contribuir para bien nuestro, si es que lo acogemos con el amor del Señor, sabiendo que Dios nos quiere hacer florecer en medio de la situación en que nos ha permitido pasar hoy. Debemos pedirle al Señor, hermanos, Señor, enséñanos a aceptar lo que no puedo cambiar. O sea, no voy a cambiar de repente que mi familia, mi esposo, pues no cree en Dios, no voy a cambiar eso, pero enséñame a cambiar lo que no debemos aceptar. Debo cambiar, pues no debo aceptar mi mal carácter, no debo aceptar mi mediocridad de la fe, no debo aceptar mis críticas a otros. Enséñame a cambiar eso, ¿no? A veces estamos esperando que cambie lo de afuera, o los de afuera, o los que nos rodean, y no cambiamos nosotros. Hermanos, hoy el Señor nos invita a obedecer, a querer aquello que Dios quiera para nosotros y a acoger lo que el Señor permite que pase en nuestra vida. Nos recuerda que todo, incluso aquello que nos duele, ocurre para bien de aquellos que Dios ama. Vamos a hacer oración, hermanos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado eres, Señor, precioso y maravilloso eres tú. Hoy te alabamos, te adoramos, te bendecimos y te damos muchas gracias por permitirnos conocer más a este buen Padre, a San José, a este patriarca dulce, a este Padre bondadoso, aquel que nos quiere acompañar en nuestra vida de fe, aquel que nos quiere enseñar cómo amar mejor a Jesús y a María, cómo servirles mejor. Señor, ayúdanos a poder ver en San José aquella sombra del Padre Dios, aquella sombra de Dios Todopoderoso, porque si San José te cuidó tanto, ¿cuánto más nos cuidará el Padre del Cielo a cada uno de nosotros? Que como San José podamos aprender a ser obedientes y acoger tu voluntad. Salve, custodio redentor y esposo de la Virgen María, a ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza, contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndonos de todo mal. San José, muéstrate Padre con nosotros, sé nuestro guía en la vida espiritual, enséñanos a orar, a amar y a servir mejor a Jesús y a María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, les damos muchas gracias por habernos acompañado. Los invitamos a seguir la programación de fanpage de Misiones de Santa María de Nazaret. Hoy a las 4 tenemos Vivos hasta el Cielo y a las 7 los invitamos a unirse con nosotros en el Santo Rosario. Que Dios los bendiga y que Mamita María los acompañe. Bendiciones.